Bien, mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo a todos en esta preciosa oportunidad de compartir juntos este tiempo. La verdad es que sí, hacía ya un rato que no visitaba la iglesia y de alguna manera el Señor me ha permitido pues estar aquí de nuevo. Y reciban un saludo también del cuerpo de ancianos de la iglesia Dios es Amor. Ellos les envían sus saludos y bendiciones para que el objetivo de estas conferencias se cumpla en cada uno de nosotros. Bien, como ya se explicó un poco, vamos a compartir el concepto de la visión reproductora, movimientos de fundación de iglesias, pero desde la perspectiva de la experiencia de nuestra iglesia Dios es Amor en Maturín, que ha sido una experiencia asignada quizás por más errores que aciertos, y en el camino hemos venido aprendiendo más que todo lo que no se debe hacer, y de los resultados el Señor en su misericordia nos ha permitido también ver lo que sí es necesario hacer. Permítanme iniciar con quizás un pasaje que vino a nosotros en una ocasión estudiando este concepto de misiones. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, el apóstol Pablo, después de estar en Antioquía de Pisidia predicando el evangelio y haber sido rechazado por los judíos que lo estaban siguiendo donde quiera que él iba y saboteándole su actividad misionera, entonces después de ser afectado su trabajo allí, entonces él sacudió sus pies, que era una forma simbólica de decir: ya yo no tengo responsabilidad con ustedes. Y él dijo lo siguiente en ese pasaje, Hechos 13, 47. Déjenme leer el 46 como contexto. Pablo y Bernabé, entonces, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y entonces Pablo cita un texto del Antiguo Testamento, dice: porque así, y así de esta forma justifica su acción, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo se apropia de este pasaje. Y es interesante porque en este pasaje uno puede observar por lo menos 4 elementos que forman el fundamento de la tarea misionera. Son como 4 pilares que sostienen un techo, sin lo cual el techo se cae. Entonces, dentro de este concepto de los pilares que sostienen la obra misionera, vemos que aquí hay alguien que está hablando en primera persona: te he puesto. Y ese alguien es Dios. Entonces la obra misionera empieza con un Dios que llama. Es decir, misiones no empieza con la iglesia ni empieza con un misionero que tiene ganas de hacer un trabajo, empieza con Dios. Y el llamado de Dios es algo que tiene elementos subjetivos, sí, pero también muy objetivos. Si Dios nos llama, en vano pudiéramos hacer cualquier tarea. Pero también aquí hay un hombre que va, porque aparece una forma pronominal: te he puesto, o sea, a ti. Hay alguien que escucha ese llamado, hay alguien que entiende ese llamado y hay alguien que responde a ese llamado. En este caso Pablo se apropia este texto como que si fue a él que se lo dijeron. Ya vamos a ver que este texto realmente está en el contexto de Isaías, pero entonces Pablo entiende que él ha recibido este llamado, él es el hombre que va. Pero también está un pueblo que espera. Dice: luz a los gentiles. Si hay un Dios que llama y hay un hombre que va, hay un pueblo que está esperando la tarea. Y finalmente, para completar los 4 pilares, hay un mensaje que transforma, porque dice al final que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces nos damos cuenta que misiones es una tarea que está compuesta
por un Dios que tiene una pasión, un anhelo, un dolor por el hombre pecador, condenado al infierno, que hace un llamado por una persona, por un hombre, por un equipo que escucha el llamado, por una comunidad, un pueblo, una nación que espera y que desespera y que no tiene esperanza, en un sentido, porque están condenados. Lo más trágico es que no saben que están condenados, o sea, creen que todo está bien. Y hay un mensaje que no podemos negociar ni cambiar, que debe permanecer inalterable por los siglos de los siglos, que es el mensaje que transforma, el mensaje del Evangelio. Curiosamente, como decía, este texto está en Isaías, donde Isaías, como siervo de Dios, señala estas mismas palabras, pero bueno, hay una pequeña discusión sobre si ese siervo es Isaías o es Israel como nación. Me refiero a Isaías 42, versículo 6, donde dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, Isaías es quien señala originalmente estas palabras, pensando que es él, y esa es mi opinión particular, él el que será vocero para llevar al Israel descarriado, al Israel que se ha alejado del pacto, regresarlo de nuevo con un mensaje transformador, y luego desde esa plataforma ser luz a las demás naciones sin Dios. Curiosamente, este pasaje también es citado por un hombre en el Evangelio de Lucas, a un hombre que se le prometió que no iba a morir hasta ver al Mesías. Ese hombre se llamó Simeón. Y en Lucas capítulo 2, cuando él ve a Jesús de niño, cuando fue presentado en el templo, él dijo: bueno, ahora sí me puedo morir en paz. Y él dijo unas palabras, citó el Antiguo Testamento y terminó su cita diciendo: has preparado presencia de todos los pueblos, luz para revelación a las gentiles y gloria de tu pueblo Israel, citando otra vez a Isaías. Entonces ahora Simeón está aplicándole el pasaje es a Jesucristo. Entonces uno puede ver cómo Isaías, Jesús y ahora Pablo y su equipo se apropian del mismo pasaje. Entonces uno diría: ¿quién tiene la razón? Bueno, todos tienen la razón, porque se trata de un concepto que es integral, que abarca toda la Escritura. Curiosamente, si uno observa Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión, por tanto, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. También uno puede ver los mismos elementos. Ahí hay un Dios que llama, que es Jesús, que comisiona. Hay un cuerpo de discípulos que acepta el llamado y va. Hay un pueblo allí que son las naciones, y hay un mensaje que transforma, que es enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado a ustedes. Es un patrón. Lo que quiero decir es que es un patrón. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay un solo y único plan de salvación. Es una historia de redención en dos testamentos, en dos momentos, donde podemos observar elementos claves como la creación de Dios, la caída del hombre en su pecado, la promesa, el cumplimiento de esa promesa en Jesús, luego la proclamación, la consumación, y todo. Los 66 libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen una única historia. Por eso cada libro de la Biblia es como una cuenca de un collar, es atravesada por un solo hilo, y cada cuenca de ese collar tiene un sentido, un valor y una razón de ser en la Biblia. Todos los libros de la Biblia apuntan a un objetivo que tiene que ver con la redención. Por eso la primera pregunta hermenéutica de toda persona que se acerca a la Biblia es: ¿qué aporta este libro al tema de la redención? Algunos no se han hecho esa pregunta nunca. Por ejemplo, dígame, estudiar un libro como Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada nuevo debajo del sol. Y uno pregunta: ¿y qué tiene que ver eso con la redención? Si está en la Biblia es porque tiene que ver con la historia de la redención.
Dígame un libro como Cantares. Hoy si mi amado fuera así y me amara, que su cuello es como una torre de marfil. ¿Qué tiene que ver eso con la redención? Para que un libro esté en la Biblia es porque fue inspirado por Dios y es porque tiene que ver con su plan de redención. A veces uno estudia un libro de la Biblia y la pregunta más importante que se tiene que hacer no se la hace, sino que empieza a ver lecciones, aplicaciones, ilustraciones. Ay, este libro está bueno para hablar de la administración. No, pero todo está asociado, todo está integrado a esa gran idea. Esos 4 fundamentos del Dios que llama, del hombre que va, del pueblo que espera y del mensaje que transforma es la visión redentora de Dios. Entonces, la iglesia está inserta dentro de esa gran visión. Y fundar iglesias es esencialmente esa tarea hoy en día. Hay algunas preguntas interesantes que uno se pudiera hacer. Probablemente usted se ha hecho esta pregunta antes. Y si no se la ha hecho, se la va a hacer hoy. No la tiene que responder hoy. Pero me gustaría que algún día usted la respondiera con sinceridad. Por ejemplo, ¿mandó Jesús a sus discípulos a fundar iglesias? No me la responda. Piense en la posible respuesta que tendría esta pregunta. Porque si usted dice que sí, tiene que demostrarlo. Y si dice que no, también tiene que demostrarlo. Y si dice no sé, es muy cómodo. Le animo a que piense la respuesta. ¿Qué le parece esta otra pregunta? ¿Por qué razón surgen iglesias como resultado de la tarea de los discípulos? Porque una persona puede decir, de verdad que Cristo cuando dio la orden, la gran comisión, Él no habló de iglesia. Pero cuando los discípulos cumplieron la orden de Jesús, nacieron iglesias. ¿O no? Nació una iglesia en Jerusalén, nació una iglesia en Jope, nació una iglesia en Cesarea, después a través del trabajo del apóstol Pablo nacieron iglesias en toda el Asia Menor, después en Macedonia, etc. ¿Qué les parece esta otra pregunta? ¿Son las iglesias surgidas del trabajo de los discípulos un accidente histórico? O sea, no es que ellos querían hacer eso, fue que surgió así. Oye, mira, salió una iglesia aquí. Qué interesante. No fue eso lo que ellos intentaban hacer, pero fue lo que pasó. Entonces, como un accidente histórico. ¿Es un resultado imprevisto o es una estrategia planificada? ¿Era eso lo que ellos querían? ¿Así fue como entendieron la gran comisión? ¿Sabes? Estas preguntas parecen inocentes, pero no son. Tocan la médula de la visión y el compromiso que una iglesia local puede tener para querer fundar iglesia. Tocan el corazón de la razón de ser de una iglesia sobre la tierra. Menos mal que Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo menos Jesús sí consideró en su ministerio terrenal a la iglesia. El verbo está en futuro, por lo tanto estaba hablando de una profecía, de algo que se iba a dar, y que Pedro como el agente en este caso, algunos piensan en su declaración, otros piensan en su persona. Finalmente Pedro, como agente receptor de estas palabras, sea por su declaración o sea por su liderazgo entre los discípulos, él iba a ver cumplida esta profecía. Voy a edificar mi iglesia, lo voy a hacer. Entonces Jesús no estaba inventando, improvisando o jugando. Jesús sí tenía a la iglesia en su corazón. Esta es nuestra convicción. Nuestra convicción es que hacer discípulos en una comunidad
implica necesariamente establecer la iglesia en esa comunidad. Porque la iglesia se define como un grupo de discípulos renacidos por la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, comprometidos con la palabra de Dios, que tienen el compromiso también de alcanzar al hombre perdido, para incorporarlo a través del bautismo a la comunidad de discípulos y enseñarles a ser sal y luz del mundo. Es imposible hacer discípulos sin fundar iglesia. Es imposible abrir una nueva comunidad de discípulos en un sector de la ciudad sin que la iglesia aparezca allí. No se pueden desligar ambos conceptos. Por eso la idea, pensemos que esto puede ser Puerto La Cruz y esta puede ser su iglesia. Entonces el concepto sería una visión de reproducción en la ciudad, y que cada punto de esos a la vez haga lo mismo, y que el resultado de eso a la vez haga lo mismo. Una visión de multiplicación permanente para alcanzar en una escala de menor a mayor toda una gran ciudad o pequeña ciudad, como fuere, para el Señor. Un movimiento indetenible, un movimiento avasallante, un movimiento que no es bullero pero es efectivo, un movimiento de reproducción de iglesias o de iglesias paridoras, perdonen el término, o reproductoras, que de forma permanente lo están haciendo. Siempre se están preguntando, ¿y la nueva iglesia que vamos a fundar dónde va a ser? ¿Cuál va a ser el nuevo lugar donde vamos a introducirnos para sembrar el evangelio y dar testimonio de la presencia visible de Cristo allí? Es una iglesia que tiene esa pasión, y que la iglesia fundada por esa iglesia se sigue haciendo las mismas preguntas y sigue en ese movimiento de reproducción. Después de nosotros estudiar eso como cuerpo de ancianos, entonces hicimos esta oración: Señor, enséñanos a fundar iglesias. Entre paréntesis, porque no sabíamos. Sabíamos enseñar, predicar, asesorar, entrenar gente para el ministerio, pero no sabíamos fundar iglesias. Nadie nos había enseñado, ni tampoco fuimos formados para eso. Y la iglesia de Dios es Amor es una iglesia, es la primera iglesia evangélica fundada en la ciudad de Maturín. Fue fundada en el mes de octubre del año 1926. Estamos hablando de más de 80 años. Y es interesante que muchas iglesias en Maturín salen de Dios es Amor, pero no salen por un proceso sano de fundación de iglesia. Mi hermano fue y empezó una clase de niños, los niños trajeron a sus padres, empezó allí una escuela dominical y luego un servicio los miércoles de oración, y luego se dio cuenta que la casa se le llenó, tuvo que tumbar una pared para ampliar, y entonces dijo que el domingo en la mañana se iba a reunir con ese grupo, y ahí salió una iglesia. Entonces avisó: hermano, yo me voy a quedar por aquí porque ya este grupo está muy grande para no agarrar 2 autobuses y llegar hasta el centro. Nos vamos a quedar aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Y las ofrendas dónde las van a dejar? Bueno, aquí. Uy, bueno, tendremos que vivir sin esas ofrendas. Está bien. Llegó otro por allá y se puso bravo porque no quedó en ningún cargo ministerial, y entonces salió de la iglesia y empezó su propia iglesia. Y entonces en Maturín hay varias iglesias cuyos fundadores originalmente fueron miembros de Dios es Amor, pero no fue un proceso sano de reproducción. La mamá no parió el hijo con 9 meses de gestación, con sus pulmones sanos y todo, no. Fue un hijo como que uno viene por la calle y le dice: mire, ese hijo es tuyo. Mío, pero ¿cuándo lo parimos? No, sí, surgió así. Entonces, fue un poco traumático entender que necesitábamos entrar en un proceso de fundación de iglesia intencional, sistemático, sano,
bíblico. Señor, enséñanos a fundar iglesia para honrar tu nombre y obedecer tu mandato. Hasta que tú vengas, queremos estar haciendo eso. Entonces empezamos a pensar y buscamos ayuda en personas que sí tenían experiencias y sí tenían estrategias. Fuimos a varios entrenamientos y entonces conformamos una especie de estrategia que uno dice que es nuestra, pero no es nuestra, porque toma un poquito de aquí, un poquito de allá, lo que pudo funcionar allá, ver el fundamento bíblico, en fin. Después de varios momentos de revisión, por fin entonces nos lanzamos a un proceso sistemático de fundación. Y ese proceso global tiene varios puntos. Aquí no lo pueden ver con claridad, pero no importa. Yo voy a colocar una lámina de cada punto. Yo lo voy a leer solamente ahorita para que tengan una idea. Hablamos de una fase de preparación, una fase de penetración, confirmación, celebración, entrenamiento y transferencia. Creemos que después de revisar varios programas y estrategias, esto sería como que lo que más se ajusta a nuestras necesidades. Pudiera no necesariamente funcionar exactamente así en otra comunidad cristiana, pero al menos en el caso nuestro vimos esto como muy pertinente. Y cada experiencia de iglesia fundada tiene su propia línea de tiempo. Es decir, hay una iglesia donde puede tardar un proceso de fundación 10 meses, otra en otro caso pudiera ser un año y medio, en otro caso 3 años. Los terrenos son distintos, unos son más duros, otros son más fértiles. En otro uno no ha llegado cuando ya la gente se está convirtiendo, y en otro uno tiene un año hablándole y tocando esa puerta y nadie abre. Entonces cada iglesia tiene su propia historia de fundación, y cada uno de estos procesos son diferentes en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de preparación, allí nos estamos refiriendo a que establecemos las bases para fundar esa iglesia. Buscar la dirección de Dios. Estas son algunas de las cosas que incluye esa fase. Buscar la dirección de Dios. Se nombra un grupo de hermanos que están orando, intercediendo permanentemente por esa tarea. Ya casi quedó como fijo el grupo, pero se renueva. Pero ya hay unos oradores profesionales que se dedican a orar permanentemente por este tema específicamente. Y buscar la dirección de Dios también tiene que ver con las zonas. Revisar las zonas donde no hay iglesias. Eso es difícil ahorita en Maturín. Maturín hay más de 500 y pico de iglesias. No recuerdo la última estadística, pero es relativamente alto para lo que habían hace 10 años. O donde no hay iglesias bien establecidas. Entonces a veces uno dice en el barrio Morichal hay una iglesia, pero cuando va a ver realmente es un grupo pequeño de unas 10 personas, y Morichal es una zona de 3.000 personas. Entonces decimos, bueno, esa es una zona virgen, porque realmente un hermano que él es comerciante, él tiene muchos años trabajando con los chinos, en los supermercados chinos, y él dice que él descubrió que cuando 5 supermercados chinos están en una sola calle, venden más que cuando están dispersos. Entonces él dijo, esto yo creo que se puede aplicarlo a la iglesia. En una sola zona, varias iglesias hacen un trabajo más efectivo. Formar el equipo misionero, esto es muy importante. Un equipo que sea consagrado, entrenado y ordenado solamente para esta tarea. Estas no son personas que tienen 3 y 4 cargos ministeriales en la iglesia. Estas son personas que se van a dedicar a este trabajo. Ellos tienen que dejar otras responsabilidades, porque esto no va a funcionar si el hermano, además de estar en el equipo misionero, coordina el tiempo de oración, la ayuda social, es maestra de niños, dirige de vez en cuando. No. Estas son hermanos o hermanas que se dedican a la tarea de fundar la iglesia, un equipo misionero. Se estudia la comunidad, es decir, por aquello de detectar las necesidades
relevantes o apremiantes, es para rascar donde pica, como dice ese refrán, saber cuáles son esas carencias. Por ejemplo, hay una zona ya que estamos ahorita precisamente estudiando donde la preeminencia son matrimonios jóvenes donde el varón de la casa no tiene un oficio fijo para ganarse la vida. Entonces son parejas con 2, 3 hijos donde el hombre de la casa está haciendo trabajos ocasionales, y vimos que una estrategia de ayuda a la comunidad para mostrar el amor de Dios es proveerles entrenamiento para que establezcan un trabajo formal, para que tengan un trabajo formal y un recurso permanente. Esa es una manera de ayudarles. Formar el equipo intercesor y elaborar el proyecto de fundación, que es un papel donde se plasma los rasgos distintivos de esa iglesia, cuáles van a ser las directrices bíblicas, cómo va a ser el culto de la iglesia, cómo va a ser la disciplina, la formación de los creyentes, la estructura educativa, etcétera, etcétera. Es como soñar con qué tipo de iglesia queremos en esta comunidad. Por supuesto, eso es después de haber hecho el estudio. Entonces, esa es la primera fase. Dura varios meses. Oración, selección, entrenamiento y redacción de un proyecto que es presentado al cuerpo de ancianos, que lo revisa, y si todo va bien, entonces le dan, como uno dice, luz verde al proyecto. En la fase de penetración, por supuesto, iniciar los contactos evangelísticos. Ya esta es una tarea más práctica. Vamos al terreno y empezamos a compartir el evangelio de la mejor forma posible, según los rasgos de la comunidad, según vamos a decir, la fisonomía del sitio donde estamos. Cada sitio tiene como una especie de estrategia que se va a utilizar. Formar grupos de estudio evangelístico, o algunos lo llaman células de evangelización. Dividir la zona en circuitos para una mejor penetración. Esto es solamente una estrategia. Entonces, esto es otra fase diferente a la inicial. La fase inicial es preparando. Ahora aquí ya estamos pisando el terreno con un objetivo claro de ganar personas para Cristo, compartir el evangelio, hacer las invitaciones, más que todo trabajar con familias, que ha sido un resultado muy, muy alentador. Hay una etapa de confirmación donde hacemos seguimiento a los nuevos creyentes, ofrecer atención inmediata a la persona que se convierte. Una atención inmediata se define como un contacto no más de 24 horas después que la persona se convirtió. La persona, cuando hace o expresa públicamente su deseo de comprometerse con Cristo, entonces, bueno, no pasan 24 horas cuando uno está tratando de hacerle un seguimiento a esta persona, un recontactarlo, reforzar ese paso que dio, organizar células de crecimiento cristiano. Cuando la gente empieza a manifestar su deseo de comprometerse con Cristo, entonces iniciamos los estudios bíblicos de crecimiento. Y ofrecemos orientación prebautismal, ya pensando en ese acto de bautismo que quisiéramos hacer. Luego hablamos de un tiempo de celebración. Es donde iniciamos las reuniones públicas, el domingo en la mañana. Este es un acto bien significativo, porque aquí, por primera vez, vamos a reunirnos un domingo en la mañana. Todo el trabajo anterior era entre semana, lunes, martes, miércoles, etc. Pero entonces aquí, por primera vez, nos reunimos y decimos, mire, aquí va a funcionar una iglesia cristiana. Entonces hacemos un acto de bautismo para expresarle a la comunidad allí que inicia una iglesia en ese lugar. Y lo hacemos como un acto de bautismo. Esa es la forma de inaugurar un acto de bautismo. Celebramos también la primera cena del Señor. Casi siempre en todas las experiencias que hemos tenido hemos conseguido una casa donde hacer todo esto, y a veces hemos encontrado que es también práctico buscar un sitio como una cancha donde toda la comunidad puede estar presente allí. Buscamos una
forma de que el bautismo se haga allí mismo en la cancha, con su piscinita plástica de esa inflable para niños. Entonces ahí hacemos el bautismo, porque queremos hacerlo a ojos de toda la comunidad, para que la gente diga, ay, pero ve quién se está bautizando, ve, y ese me debe a mí unos reales todavía. Entonces, oye, bueno, ojalá que ahora que se bautice me lo pague. No nos escondemos, sino que más bien nos exponemos, para que el testimonio sea un testimonio. Y mira quién se está bautizando, el dueño tenía una licorería allá en la esquina, pero ahora le cambió el nombre a la licorería Cristo Reina, se llama. No, se me hubiera ocurrido las bodas de Caná. Vamos a aprender. Bueno, los cambios en la vida de las personas se ven. Entonces ahí vemos al padre de familia diciendo, bueno, yo de verdad que yo he sido transformado por el Evangelio, y con cornetas a la intemperie para que todos escuchen. Mi vida era así, sí, yo cierto, yo reconozco, yo golpeé a mi mujer y mis hijos lo tenían, pero desde que Cristo llegó a mi vida, mire, mi casa es una casa de Dios. Allí en Tipuro, por cierto, teníamos una persona de nombre Edison, que él era un palero. Un palero es una especie de secta, como de los santeros, una familia de los santeros. No sé si alguno aquí había estado en ese lugar, pero entonces ellos hacen un pacto donde sacan una calavera de un cementerio y es el nombre de esa persona que sacaron del cementerio, ese es el espíritu que los cuida a ellos. Entonces ellos hacen un ritual donde en una olla ponen esa calavera con 4 herraduras, unos clavos largos, etcétera. Entonces se consagran a ese espíritu. Entonces él dio un testimonio donde explicó cómo él tuvo que romper ese pacto. Y fue interesante porque cuando él estaba hablando, había 2 paleros allí presentes. Y impactó la vida de ellos. Él contó todo lo que hacía estando en esa secta. Y entonces dijo cómo Cristo lo había alcanzado, cómo él había encontrado en Cristo las respuestas que nunca tuvo y cómo su hogar se salvó. Porque entre paréntesis, su esposa también era palera, y entonces estaban peleados y usaban los poderes demoníacos para hacerse daño el uno al otro y a sus hijos. Entonces él contó cómo el Señor lo rescató, salvó su hogar, incluso salvó su vida hablando físicamente, y eso impactó a estas 2 personas que después aceptaron estudios bíblicos en sus casas. Entonces fíjense cómo un testimonio público que diga a toda la comunidad allí presente que aquí va a empezar a darse un testimonio del Cristo viviente, que Cristo sí transforma la vida y que hay respuesta en Jesús. Eso transforma a las personas. Establecemos las directrices para la membresía. Elegir un nombre, bueno, esto no es obligatorio, ¿verdad? Pero pensamos en un nombre que tenga sentido para la comunidad, para el sector. Luego vamos a esa etapa que llamamos entrenamiento, donde iniciamos la formación ministerial de los nuevos miembros. Hablamos de desarrollar un programa de educación cristiana según las edades. Iniciamos el entrenamiento de los creyentes según sus dones. Profundizamos la vida de adoración y oración de la iglesia. Más que todo aquí es donde ya viene ensamblado todo el proceso de los cultos, los músicos, los directores, todo bajo las directrices que se escribieron en el proyecto de la primera fase. Todo responde a esas directrices. Iniciamos a los nuevos creyentes en el evangelismo, estimulamos una visión reproductora de la iglesia. Esto es interesante, lo dijo un hermano. Él dice que una iglesia nuevecita, debería reproducirse a los 2 años de fundada. A los 2 años de fundada. Porque en ese tiempo la iglesia crea como una especie de información, su genoma, por decirlo de alguna manera, su información de quién es la iglesia, qué es la iglesia, cómo es la iglesia, su naturaleza y misión, más o menos se cuaja en ese tiempo.
como los niños, ¿no? Que mientras son niños pequeños, uno puede trabajar con su carácter para moldearlos, ayudarlos a crear valores como el respeto, la obediencia, la responsabilidad. Pero ya después que un niño pisa cierta edad, ya no es tan blando, ya no es de plastilina, ya es de cemento. Entonces ya no lo puedo moldear, ahora lo tengo que romper con un cincel. Entonces más o menos así pasa con la iglesia. Ella tiene un periodo de tiempo en que forma esa información genética que le va a dar sus características distintivas por el resto de su existencia. Lo que el hermano decía es que si pasa mucho tiempo y la iglesia no se acostumbra, no habla de fundar nuevas iglesias, después es muy difícil convencerla de que lo haga. Entonces, por ejemplo, uno de los líderes de la iglesia, como en el caso mío allá, ahora sale a fundar una iglesia y los hermanos dicen: ¿qué, se nos va a ir el hermano Samuel? No, y entonces no lo vamos a ver más aquí. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy en Tipuro, que es una nueva iglesia, durante todo el mes. Yo voy una vez cada 2 meses o 3 meses ahora a la iglesia madre. Entonces imagínense una iglesia que diga: no podemos aceptar que el hermano se nos vaya para allá. O que se vaya una familia, por ejemplo, que ofrenda bastante. Ay, entonces esas entradas de la iglesia. Entonces la iglesia ve la fundación como una división o como algo que es negativo. Y Cristo dijo que es mejor dar que recibir. No es mejor dar líderes de calidad a una nueva iglesia que esperar que estén con nosotros todo el tiempo. Pero hay tristezas, hay caras largas. Hermano, tenía tiempo que no lo veía. Mándeme una foto porque ya se me estaba olvidando su cara. Eso es lo que a veces se puede decir a un hermano que se va a fundar iglesia y la iglesia experimenta una especie de duelo porque no es esa su visión, no es ese su paradigma. Su carga cromosómica o su información genética no le da para pensar en desprenderse de los mejores hombres y las mejores mujeres que tengan para abrir nuevas congregaciones, porque son los mejores. No es los hermanos que ya no soportamos. Ay, sí, hermano, váyase a fundar iglesia, porque aquí la verdad es que yo estaba pensando qué ministerio le damos al hermano para que estemos bien aquí. Y entonces, ay, sí, ese es el exacto, porque no va a estar más con nosotros. No. ¿Saben que en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo habló para hablar de quienes iban a fundar iglesia, nada más y nada menos que dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Quiénes eran ellos? Los que fundaron la iglesia de Antioquía. Bernabé fue enviado por el grupo de apóstoles de Jerusalén y los ancianos para Antioquía. Y entonces Bernabé, viendo la obra de Dios, fue y buscó a Pablo. Y los dos hicieron un trabajo profundo allí. De hecho, los cristianos se les llama cristianos por primera vez, es allí como resultado de ese trabajo. Y entonces no pasó mucho tiempo que el Espíritu Santo: hey, no se me acostumbre mucho. Ustedes dos que fundaron la iglesia y que los aman mucho y seguro que los hermanos los aprecian bastante, sálganse de ahí y vayan a seguir el trabajo. Es curioso, los mejores hombres, los más capaces, los más comprometidos, porque no queremos fallar en este proceso. Y luego, por supuesto, tiene que venir un punto de transferencia donde ya, bueno, la responsabilidad queda con el liderazgo de la nueva iglesia. Allí se puede hablar de redactar un acta constitutiva, elaborar los estatutos y reglamentos internos de la... Ya aquí la iglesia está como que: ay, ya tengo cédula, ya estoy como que más grandecita, ¿no? No dependo necesariamente de allá, de la madre. Se instalan a los ancianos. Este es un objetivo importante. Los ancianos es la señal más visible de que esta congregación está madura y lista para caminar por sus propios pies, porque tiene ahora un liderazgo propio que la va a atender. Los ancianos son los mismos pastores, ¿verdad? Ya sabemos que anciano, pastor, obispo, se refiere a lo mismo en el Nuevo Testamento, los que dirigen la iglesia. Entonces ya aquí se establecen, se forman, se ordenan ministerialmente a estas personas que se van a encargar de dirigir la iglesia. El cuerpo ministerial formal, se establece un convenio de trabajo y ayuda mutua con la madre y la hija. Ahora ya no van a ser madre e hija. Ahora ese es un
un cambio extraño, de madre e hija pasan a ser hermanas ahora, porque la nueva iglesia fundada ahora está en la misma igualdad de condiciones que la iglesia fundadora, porque tiene sus propios ancianos. Es como cuando, más o menos sería equivalente cuando el hijo está con uno en casa y uno le ordena, lo instruye, lo corrige y ejerce sobre él autoridad. Pero cuando el hijo se casa y establece su hogar, ya uno no puede ir a esa casa a estar dando órdenes, directrices, no, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y ese verbo dejar es cortar esa relación de autoridad sobre mí. Ya no tengo esa autoridad sobre mí. Yo sigo honrando a mi padre, pero ahora no me sujeto a él. Ahora yo soy cabeza de mi hogar. Entonces ya mi hijo, yo tengo un hijo que se casó y ahora yo no puedo ir a mandarlo a él y a su esposa menos. Y tengo una nieta ahora y uno quiere, le pica la lengua y decir: no le vayas a hacer esto, ponle los zapatos, mira que no la dejes correr. Le pica la lengua, ¿verdad? Pero abuelo, muérdanse la lengua, ¿verdad? Consejo: ya nosotros no somos los padres que daban directrices de autoridad, etcétera. Orar al Señor, eso sí. Y ojo que no ven, corazón que no siente. Ese es el versículo que yo aplico. Yo me voy para el padre, me pongo a hacer otra cosa para decir: bueno, que voy a sufrir viendo a esa nieta ahí. No, que porque uno con los nietos es lo que no fue con los hijos. Entonces, aquí la iglesia establece una relación de concordia, de interdependencia, de apoyo mutuo, de hermana a hermana. Entonces, bueno, si ustedes tienen allá un videobeat y nos lo pueden prestar, chévere. Si nosotros tenemos aquí una batería, entonces los nuestros de ustedes, los de ustedes nuestros, y así seguimos hasta que el Señor venga. Este es un mapita de Maturín, no está muy claro, pero esos punticos rojos es donde hemos fundado una nueva iglesia en estos más o menos 8 o 10 años. No están todas aquí porque hay una zona en este mapa que no aparece, pero básicamente eso serían una de las iglesias que el Señor nos ha permitido ir fundando en este tiempo. Una ya tiene sus ancianos, las otras están en ese proceso, y como dije, es un proceso de ensayo y error, y más error que ensayo, como dije ya en el comía, porque hemos aprendido mucho de lo que no debe ser. Por eso voy a permitirme y voy a atreverme a hablar de unas consideraciones finales basadas en esos errores, en esas experiencias que uno dice: oye, si yo hubiese sabido esto 10 años atrás, no hacemos esto de esta manera. Y esto yo lo he llamado consideraciones, porque no son voz autoritativa, sino como una reflexión, para evitar que otro pueda tropezar con la misma piedra. Es importante mantener un balance entre los planes que uno hace, ¿no?, como equipo y como iglesia, y lo que Dios va mostrando en el proceso. Hay dos palabras aquí: flexibilidad, porque los planes no deben estar escritos en piedra, o por lo menos no en piedra sólida, sino que debemos ser flexibles. Pero también sensibilidad, porque tenemos el Espíritu de Dios. Eso no significa que automáticamente escuchamos al Espíritu de Dios, porque el hecho de que Él esté en nosotros no significa que hay una conexión siempre directa y abierta. A veces entristecemos al Espíritu de Dios, como dice Pablo: no contristéis al Espíritu. O a veces, por alguna razón, no le prestamos atención. Entonces, a veces Dios mostraba, por ejemplo, que no era ese lugar, sino aquel. No, pero ya el plan está hecho, entonces vamos a tener que desbaratar todo otra vez y hacer todo de nuevo. No importa. Si el Señor está obrando allá y ya tú ves el resultado y todo allá, entonces ¿por qué quieres empeñarte? Entonces, ser flexible y ser sensible, y eso hay que cultivarlo desde un principio. Cada iglesia tiene su propia línea de vida, como decía antes, ¿no? Aunque son 6 etapas por las cuales pasamos, no es igual en cada lugar, y cada iglesia tiene su propia línea de vida. Las comparaciones no ayudan. Por ejemplo, hay un sector allá en Los Guaritos, por decir algo. Nosotros fundamos una iglesia en Los Guaritos, entonces el tiempo de fundación fue de más o menos 8 meses, 9 meses, digamos. Ajá.
Después de allí nos fuimos para los cortijos. En los cortijos pasaron 8 meses, 9 meses, 1 año, año y medio. Y entonces la gente decía, bueno, pero los guaritos fue rapidito. Entonces, ¿por qué aquí no es rapidito? ¿Qué está pasando? Hay un pecador ahí está Jonás, tienen que tirarlo del barco. ¿O qué pasa con esto? ¿O la estrategia está fallando? No, es que cada zona tiene su propia fisonomía. Entonces, comparar no es bueno, como con los hijos. ¿Por qué no aprendes de tu hermano, que está tranquilito ahí viendo la televisión? Tienes tú que estar aquí molestando. Comparar no es bueno. Y en cuestión de iglesia es fatal. Porque entonces queremos exactamente ver la misma cosa, el mismo fluir de Dios, la misma situación en uno y otro campo, y no es verdad, no ayuda. Incluyen el equipo solo, y este solo va subrayado y con mayúscula, solo creyentes comprometidos con la visión de fundar y establecer iglesia. Eso no nos pasó en todos los casos, tristemente. Una persona que no está comprometido daña al equipo, porque es el hilo más débil del suéter, y por ahí se va el suéter completo. Basta una persona, son 7 en el equipo, supongamos, 3 hermanas, 4 hermanos, pero basta que uno de esos no esté comprometido, y eso va a ser un freno permanente en las 6 etapas de la fundación. A veces no solamente un freno, a veces van a ser también instrumentos del enemigo para traer otras cosas, incluso mal testimonio ante los no creyentes, lo cual es muy delicado. Por ejemplo, cuando estamos en las etapas de la célula, ustedes saben lo que significa pedirle a un hermano que sea anfitrión de una célula, una persona que no está comprometida, que la hora de empezar la célula es a las 7, y la persona a las 7:30 todavía anda en short por ahí buscando cómo bañarse, y están llegando las personas, los no creyentes incluso, y además, ya va, que no me he bañado, y pasa rapidito por la sala. Bueno, ¿qué pasó aquí? Me vean la televisión un ratito mientras yo me arreglo. No, pero esta no es la idea. O porque por cualquier excusa entonces suspende la reunión. Algo interesante con las reuniones celulares o las reuniones de grupos de estudio, los grupos pequeños, es que no debería haber una excusa para suspenderlo. Si usted no lo puede dar, llame a otro que lo apoye. Especialmente las personas nuevas creyentes o no creyentes son muy sensibles a eso de suspender. No, lo vamos a hacer la otra semana. Y la otra semana resulta que ese núcleo de personas, o como llaman algunos, esa masa crítica se va disminuyendo, se va desanimando, se va afectando. Entonces el trabajo debe hacerse con personas con un alto compromiso. Ofrezca supervisión y asistencia permanente en todas las etapas del proceso de fundación. Eso es muy importante. Los equipos de fundación no deben ser dejados solos, porque es fatal el no estar pendiente de ellos, no orar con ellos, no revisar la vida espiritual, familiar, ministerial de cada uno, reunirlos para revisar la visión y los informes. Entregar informes motiva, y además establece unos criterios para ver qué podemos inventar en el proceso. Entonces dejarlos así, que bueno, ya los mandamos, que el Señor los bendiga, traigan buenas noticias dentro de 1 año, o regresen solo cuando la iglesia esté fundada. De resto no lo queremos ver por aquí. Entonces, ¿y cómo estarán esos hermanitos? ¿Cómo estarán haciendo el trabajo? La verdad es que no sabemos, y no importa, porque estamos entretenidos con otras actividades aquí, y no es la idea, ¿verdad? Nosotros los enviamos, nosotros somos responsables por supervisar el trabajo. Mantenga a los miembros del equipo siempre conscientes y claros de sus tareas específicas. Por supuesto, hablamos de que cada miembro del equipo tiene un rol, una función, y hay que siempre mantenerlos a ellos informados de eso. Resuelva de forma bíblica, oportuna y pertinente cada conflicto surgido en el proceso. Bajo ningún concepto debemos decir, no, tranquilo, dale tiempo, el tiempo se encargará de eso. No. Conflicto que surja, conflicto que es resuelto. Encarado bíblicamente, humildemente, mansamente, pero firmemente. Y corregido para que no cree después un conflicto más grande. Algunas áreas críticas en la formación de los nuevos ancianos. Bueno, esto nos llevó también a hacer un pequeño programa
para formar pastores. Es decir, una especie de currículo sencillo con 5 aspectos clave que tienen que ver con la visión de iglesia, el carácter de la persona, el manejo de la escritura, el trabajo en equipo y la forma de administrar la iglesia. Y entonces en cada una de esas áreas establecimos algunos contenidos y dijimos, bueno, claro, estas nuevas iglesias que se están fundando, ¿quién las va a pastorear? Tiene que haber personas preparadas. ¿Y cuándo se van a preparar? Después que la iglesia esté ya lista y entonces vamos con un pastor por ahí para que atienda. No puede ser. Por cierto que en el pasado habíamos intentado algo así y era un fracaso rotundo porque no se puede improvisar en esto. A veces supimos de experiencia de hermanos que en su desespero buscaron cualquier persona para ser pastor y entonces fue peor el remedio que la enfermedad, porque aquel hombre no era una persona que reunía los requisitos bíblicos, por un lado, y por otro lado sus intenciones después se revelaron que no eran buenas, y entonces hizo con las ovejas lo que quiso para su propio provecho. Entonces hay que formar a los pastores y es la iglesia la que debe hacerlo, con responsabilidad, con seriedad, con sistematicidad, porque no improvisamos en este proceso. Entonces ya por varios años hemos estado trabajando con hombres de la congregación. Por ejemplo, hace como 6, 7 años atrás empezamos un grupo. De ese grupo, un hermano reunió los requisitos bíblicos y entonces lo instalamos como anciano. Entonces empezamos con otro grupo y así. Entonces, actualmente tenemos 4 hermanos, 4 hombres de la iglesia, porque a todas estas, bueno, aunque yo creo que ya lo saben, las iglesias en Asigeo, o la mayoría de las iglesias en Asigeo por lo menos, entienden la idea del liderazgo, el pastorado, como un grupo de hombres, no un pastor, no una figura solitaria. No hablamos del pastor de la iglesia de Ocesamón, sino el cuerpo pastoral, porque entendemos que el pastorado debe ser una actividad ministerial plural, masculina, no femenina, que cumpla los requisitos bíblicos y colegiada, porque nos basamos en el consenso para tomar las decisiones. Entonces, ese es el formato que hemos entendido de la escritura, cómo debe ser dirigida la iglesia. Entonces, el entrenamiento que damos es sobre la base de ese paradigma, un cuerpo pastoral que es calificado por la escritura, es masculino, es plural, está unido por una visión y es colegiado. Entonces, hay áreas críticas, por ejemplo, la formación del carácter, la familia, el manejo de la Biblia, la visión que tienen de iglesia y el trabajo en equipo. Eso es crítico. Si no supera esas deficiencias, difícilmente podrá ser parte de un cuerpo pastoral. Y por último, habilidades básicas que deben tener los nuevos ancianos: interpretación de la Biblia, predicación, asesoría, administración eclesiástica y resolución de conflictos. Esto sería como eje transversal. Bien, se me acabaron las diapositivas. Me queda otra aquí. Entonces, gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad que me permiten de compartir con ustedes esta noche. Este programa existe en un formato digital. Yo se lo puedo enviar a su correo. Alejandro lo tiene, correcto. Él puede, con él pueden conversar. Y todos los recursos que hemos utilizado hasta ahora en el proceso de fundación, establecimiento, equipamiento de nuevos ancianos, y todo esto también está a la orden. Solamente deben mandar un correíto y con gusto nosotros le responderemos y le enviaremos sin ningún costo todos estos recursos que consideramos un aporte para el enriquecimiento del pueblo del Señor. Bien, no quiero sentarme si hay alguien que tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario o algo que quiera hacer. Ya estamos en el final de la conversación. Hermano, adelante. Entiendo de que la formación de los ancianos en un lapso como el que usted comenta de fundar una iglesia en 8 meses, año y medio, ha sido efectivo, es decir, poder establecer ancianos ya con ese carácter
y con ese perfil de lo que dice la Biblia. Sí, gracias por la pregunta. Eso nos dimos cuenta que fue un error. No podemos ir formando a los ancianos para el trabajo de fundación, sino que debe existir en la iglesia un programa permanente de formación de ancianos, para que cuando se funde una nueva iglesia ya hayan personas capaces, preparadas para asumir esa responsabilidad. Entonces, es decir, entendimos que no era formar los ancianos en el momento de fundar la iglesia, sino tener un programa permanente en la iglesia madre para formación de ancianos. De hecho, tenemos como un pequeño instituto bíblico que se llama CECAN, Centro de Capacitación Ministerial, que tiene 3 niveles, y en el último nivel hay una especialidad que se llama anciano, o sea, el pastorado. Entonces las personas pueden estudiar allí en el instituto, y a los que estamos observando que tienen esos rasgos, carácter, etcétera, más que todo estudiamos carácter, porque darle información bíblica a una persona es relativamente fácil. En cuestión de 1 o 2 meses una persona puede aprender, por ejemplo, a hacer lectura básica de la escritura. En 6 meses puede aprender a predicar. En 1 año puede aprender a interpretar los géneros literarios más relevantes de la Biblia, que son la narración, que son los libros de argumentación y las poesías. Pero el carácter dura años para formar. Y es algo tan delicado, porque una persona puede estar tranquilita ahí en una silla y uno no sabe los rasgos de carácter. Y de repente uno va a visitarla, a tomar café allá, y el hombre dice: ¿quién toma estas cholas aquí en la sala? Cuento 3 y llevo 2 para que la quiten. Uy, este es el hermanito que siempre sentadito ahí, adorando al Señor, santo, 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 y ve lo que dijo en la casa. Hay un rasgo de carácter que él está mostrando allí que debe ser tratado. Entonces, carácter no solamente es lo más difícil de ayudar en alguien, sino lo más lento y lo más largo. Por eso nosotros preferiblemente, cuando vamos a invitar a alguien, es porque ya lo hemos estado observando en su carácter. Y si en ese carácter ha mostrado rasgos acercados al perfil bíblico, decimos: bueno, ya tenemos, el Señor trabajó esa parte bien con él, entonces nos toca a nosotros darle las otras herramientas. Pero muy diferente es cuando tú quieres dar una herramienta y la persona tiene fisuras serias en su carácter. Es preferible no darle información, conocimiento y entrenamiento a una persona que tenga problemas de carácter. ¿Por qué darle una hojilla a un mono? Y se va a cortar él y va a cortar a muchas personas en la iglesia. Entonces nosotros, por lo general, por ejemplo en el CECAM, los rasgos de carácter tienen un 30% de la nota, y la nota es del 1 al 10, o sea, 3 puntos dependen de tu carácter. Así hacemos énfasis en que es importante el carácter. Entonces es más un proceso de observación, etcétera. Establecimos un programa permanente en la iglesia para no tener que a la última hora: oye, nos quedan 8 meses, vamos a preparar la vida de todos ancianos. No, ser anciano no es algo de 8 meses, ¿verdad? Dura tiempo. Por ejemplo, este último que instalamos era como 6 años casi trabajando con él. 6 años. Y estos ahora que ingresaron, bueno, no sabemos, el Señor. Pero lo bueno es que estos que ingresaron con un buen perfil de carácter. Un hogar bien establecido, su esposa y sus hijos bien establecidos, compromiso evidente, sujetas a la escritura, humildes, o sea, tienen rasgos de carácter, y por eso fue que los invitamos. Ya el Señor había trabajado con ellos en esa parte, porque esa es obra del Señor en ellos. No sé si respondo un poquito a tu pregunta. Ok. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, hermano. El tema de yo veo la iglesia como la fundación de la iglesia, el sector horario donde se va a fundar, al parecer. Si lo hacemos, se hace, sería la metodología, cómo ves el carácter de hacerlo. Si veo como la iglesia en las casas, yo me imagino como una conjunta de Navidad, cada una casita alumbrando en un día que otro, haciéndose de la célula, y una vez que esté completo en el área, en ese momento se establece la iglesia, se decide, o la iglesia
iglesia se establece ya con una misión de usted en la práctica toda Biblia. O sea, más o menos cuál es la estrategia para establecer la iglesia. Muy bien. Sí, creo que entiendo lo que está preguntando. En el caso nuestro, esto no tiene que ser, por supuesto, una experiencia que se repita en otras comunidades cristianas, pero en el caso nuestro, primero trabajamos con las células en los hogares. En la zonificación, nosotros establecemos más o menos cuántas zonas vamos a trabajar y dónde queremos que las células estén. Claro, con aquello de la flexibilidad y la sensibilidad hemos aprendido que aquí estamos acá con lo que Dios está haciendo. Pero normalmente tenemos una idea más o menos, oye, en esta zona, en esta zona, en esta zona. Empezamos un trabajo de grupo pequeño, de evangelismo relacional, de células o reuniones para el estudio de la Biblia con personas no creyentes, etc. Más o menos cuando tenemos un estimado de 50 personas adultas que han expresado públicamente su deseo de seguir a Cristo, que se han comprometido a ser seguidoras de Cristo. Entonces nosotros con ese estimado es que pensamos en la posibilidad de iniciar el proceso de una reunión dominical. Ese es más o menos un estimado que hemos hecho entre nosotros. Nosotros hemos preferido tener congregaciones pequeñas y no grandes. Por ejemplo, los hermanos estaban empujando para construir un templo más grande. Y dijimos, no, si no lo podemos atender a ustedes, que son 100, imagínense cuando aquí vengan 300, 400 personas. Entonces, preferimos grupos más pequeños. El pastorado se hace más eficaz con grupos pequeños. Entonces, no queremos llenarnos de personas que no vamos a atender. Y la responsabilidad del pastorado es atender. En que el creyente pueda crecer en esas 5 funciones bíblicas: adorar a Dios, edificación, comunión, servicio y reproducción. Y si el pastorado no puede garantizar eso a un creyente, él se va a conformar solo con venir cada domingo, aunque la congregación sea de 3,000 personas. ¿Qué gracia tiene eso? Eso no es ser un discípulo de Cristo. No hay compromiso de vida transformada, profunda. Entonces hemos preferido tener congregaciones pequeñas y resistir la tentación que uno ve a veces por la televisión, estos canales cristianos que a veces presentan un hermano hablándole a una audiencia de 3,000, 5,000, y entonces hay pastores que dicen, wow, ¿quién tuviera esa iglesia? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Es solo un afán de poder, de más recursos económicos, de popularidad? ¿Y qué de la atención personalizada, individualizada? ¿Qué de la tarea que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1? Ruego a los ancianos que están entre ustedes, apacentar la grey de Dios. Y eso es una tarea delicada, continua. Es como tener un hijo. Todos los días estar pendiente de fulano, que bueno, ahora le quito el habla a la esposa, tengo que ir a visitarlo para ver qué fue lo que pasó allá. Y mire, ¿por qué no le estás hablando a tu esposa? Bueno, porque me quemó el arroz, tuve que comer ese arroz quemado. Bueno, hermano, pero no es así, hay forma de arreglarlo. Vamos a enseñar a la hermana a hacer arroz y a usted a no pelear de esa manera. Poco a poco, es como tener un hijo. Uno se siembra en ese lugar y se desgasta con esos hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Entonces, si yo voy a atender un púlpito nada más desde el púlpito, o a través de unas pantallas, o peor, por internet, eso ni es pastorado, y yo voy a decir, aunque con un poco de atrevimiento, ni es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia tiene una fisonomía, la iglesia tiene una característica bíblica distintiva que está allí en el Nuevo Testamento. Todo el mundo la puede ver. Entonces, si esas características no existen en un grupo, ¿se puede hablar legítimamente de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué tenemos allí? ¿Qué fenómenos tenemos allí? Puede ser un fenómeno de explosión, de multitudes, pero no la iglesia de Cristo, a menos que, aunque sea grande, cumpla con todos esos requisitos, que quizás es posible, pero entonces más o menos trabajamos con esos grupos, 50 personas adultas. Hablamos de adultos porque nos ocurrió también que un hermano dijo, ya, hay 50, y cuando fuimos, 49 niños y un adulto.
Bueno, sí hay 50, no se puede decir que no hay 50 allí, pero no era nuestra idea de aperturar un domingo en la mañana con este grupo. No es un menosprecio a los niños necesariamente, sino es pensando en personas que responsablemente puedan formar esa masa crítica y crecer desde ese punto. Entonces, más o menos es la estructura que tenemos. Después que la iglesia por decir de alguna manera, establece ese testimonio público, se inaugura ese domingo en la mañana, de ahí en adelante no volvemos a cerrar las puertas de ese lugar, local o lo que sea, porque ya es como abrir el punto de un negocio. O sea, ya creamos el punto. Si la gente viene a comprar el producto y ve que el negocio está cerrado, va a ir para otro negocio. Va a decir, ay, ve, el hermano no abrió, entonces yo voy a ir para otro. Y entonces, claro, perdonen que haga estas analogías mundanas, pero para ayudarnos a entender, ¿verdad? Ya abrimos aquí y ya no vamos a cerrar más hasta que Cristo venga. Entonces, esa es la idea. Bien, hermano. Sí. La otra pregunta es, ¿los requisitos para ancianos son tomados directamente en la Biblia o porque una iglesia decide cuáles deberían ser los requisitos que debe tener cada aspirante anciano? Muy bien, hermano. Gracias por tu pregunta. Bueno, la primera pregunta, los ancianos los establecen los ancianos de la iglesia madre. Ellos son los que determinan el equipo misionero. ¿Perdón? Si no hay iglesia madre, es una iglesia huérfana. O sea, es decir, vamos a ver si entiendo. Toda iglesia debería ser producto, en términos normales, de una iglesia que envíe, ¿verdad? Hay una iglesia que entiende la pasión, el compromiso, el ministerio, etcétera, el llamado, entiende de Dios eso, ve el campo misionero, ve el lugar, prepara a su gente y los envía. Es decir, el ser enviado es un factor importante. Puede ser una persona que diga, a mí nadie me envió, es decir, ninguna iglesia me envió, yo soy un misionero del Espíritu Santo. Y uno diría, bueno, es un poco místico eso, es difícil. ¿Quién está responsable de esta persona? Fíjense, el apóstol Pablo, con todo y que era Pablo, ¿verdad? Que uno dice, oye, Pablo es el padre de las misiones. Pero, ¿quién envió a Pablo? El Espíritu Santo, cuando habló en Hechos 13, ¿a quién le habló? Ve que usó un verbo, apartadme. El Espíritu puede decir, miren, yo mismo aparté a esta gente y me lo llevo. No. Él da un modo imperativo, un verbo en un modo imperativo a alguien. Apartadme a estos hombres. Entonces, el Espíritu Santo le está hablando a los líderes de la iglesia, a la iglesia. Apártenme a estos. ¿El Espíritu pudo llevárselo? Él. Sí. Y entonces Pablo y Bernabé iban a decir, nosotros somos misioneros del Espíritu Santo. Pero curiosamente se refiere a, el Espíritu habla a la iglesia o a su liderazgo, que estaban en ayuno y oración. Y entonces ellos hacen lo que el Espíritu Santo dice, los apartan, oran con ellos, les imponen las manos y los envían. Y saben que Pablo en su primer viaje misionero, que estuvo en Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, etcétera, ¿a dónde se regresa Pablo después de su primer viaje misionero? A su iglesia en Antioquía, que lo mandó. Ahí dice que pasó tiempo con ellos, que les enseñó, que trajo informe, refirió cuán grandes cosas había hecho el Señor. Entonces Pablo se sujetó a la iglesia que lo mandó. En su segundo viaje misionero, que él lo quería hacer de nuevo en la zona de Asia Menor, que el Espíritu Santo lo estorbó y le dijo, no, es en Macedonia, que tuvo el llamado del varón de Macedonia, el sueño. Él fue a Macedonia y al término de ese segundo viaje, ¿a dónde volvió ahí? A su iglesia en Antioquía. Y estuvo con ellos, informó, reportó. Vemos a un Pablo enviado, sujeto, informando y en relación constante con esa iglesia. Entonces, la figura de un misionero solitario, que no depende de ningún ser humano, ni de ninguna iglesia, no es lo que vemos en la Escritura, pero es lo que a veces vemos en la realidad.
No, hermano, yo vine porque a mí me envió el Señor a fundar iglesia aquí. Ajá, ¿y qué iglesia está respaldándolo, apoyándolo? No, ninguna iglesia. Yo estaba una vez dormido y tuve un sueño. Yo soñé así y era el mapa de Puerto La Cruz. Yo soy de Táchira por allá, pero el mapa era de Puerto La Cruz y era aquí en Mechería. Es más, el Señor me dijo, anda a la IBM que ahí te van a dar una ofrenda. Entonces, por eso estoy aquí. Yo les digo esto y ustedes se ríen, pero nos ha ocurrido muchas veces que hermanos han llegado allá a la iglesia con una versión parecida. Yo le he cambiado algunas cositas, pero parecida. Entonces, no, hermano. Entonces, cuando usted dice que no hay una iglesia madre, yo ya prendo mis alarmas, mis luces, porque entiendo que el paradigma bíblico es que hay una iglesia que se hace responsable y envía. Pablo le dice a Tito, refrigereta para que establezca cristiano, para que haga un cielo. Entonces vemos que la iglesia madre no es. Muy bien, no, la iglesia madre sigue siendo la iglesia de Antioquía. Ese es un buen punto que usted señala allí. Pablo era enviado de la iglesia de Antioquía y él formó equipos misioneros intereclesiales, porque Timoteo venía de una iglesia, ¿cierto? Timoteo venía de una iglesia, Tito venía de una iglesia, Apolo venía de una iglesia. En la lista de Romanos 16, ustedes la leen, todos los saludos que él da a sus colaboradores son gente de iglesia. Entonces Pablo era apóstol enviado con esa misión y él integró en su trabajo diferentes personas, hombres y mujeres, para formar esos equipos para que la iglesia fuese establecida. Entonces él seguía siendo la persona clave. ¿Y él de quién dependía Pablo? Si, como estamos diciendo, en sus 3 viajes misioneros regresa siempre a la misma iglesia, obviamente él estaba dependiendo, él estaba relacionado con la iglesia de Antioquía y como líder él estaba contando con un equipo intereclesial. Es como hacen ahorita algunas iglesias, se ponen de acuerdo, por ejemplo IBM, la iglesia Fe y Esperanza en Guatire, la iglesia de Amor en Maturín, se ponen de acuerdo, nombran un equipo, una persona al frente, un equipo de misioneros interiglesias y se van a fundar una iglesia, por ejemplo, en Trinidad. Entonces, la figura es más o menos así. Ahora, ahí voy a la segunda pregunta que hizo. ¿Qué requisitos tienen estas personas que se quedan encargados? Los requisitos bíblicos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 10, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Básicamente esos requisitos se resumen en 3 áreas. Un hogar establecido, un hogar correcto. ¿Qué significa? Que la esposa respeta a su esposo, se sujeta a él, pero que el esposo se mantiene en una relación de pureza y fidelidad hacia ella y amor cristiano. Que los hijos de ese hombre lo respetan, lo valoran y están sujetos a él si están en edad de dependencia, es decir, si están en el hogar todavía bajo su cuidado. Entonces, eso en cuanto a su hogar. Un hombre también con un carácter aprobado. Hay cosas que él no debe hacer, nunca debería hacer bajo ningún concepto, que es cuando Tito dice no iracundo, no dado el vino, no codicioso de ganancia. Hay varios no que un pastor debería cuidarse. Dígame un hermano, por ejemplo, que va a dirigir la iglesia, que está haciendo algo y tú te le acercas para preguntarle algo. Hermano, ¿no estás viendo que estoy ocupado? Espérate ahí. Ya va. Y sigue haciendo su tarea. Entonces, ¿alguien va a dirigir la iglesia en esas condiciones? O una persona que, oye, está interesado en el dinero, mire, y la iglesia no piensa subirme no lo voy a decir así, pero lo voy a decir con un versículo o con un coro. O un hermano que tiene problemas de inmoralidad, o un hermano que no ha sabido mantener la pureza de su matrimonio, etcétera, pues. Es decir, cosas que no debe hacer. Y luego hay cosas que debe practicar y cultivar: amable, bueno, justo, sobrio, etcétera. Entonces, el cuadro del carácter es lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer. Hay cosas que él no debe cultivar ni practicar nunca, y hay cosas que él debe mostrar en todo tiempo, rasgos de virtudes cristianas. Y por último, manejo de la escritura, porque la escritura es la base de todo su ministerio. Viene un hermanito y le dice: hermano, usted sabe que mi hija ahora quiere abortar. Fíjese usted, la niña salió embarazada, está en el liceo, está terminando el liceo,
y quiere abortar, ¿qué pasaje usted me recomienda? Y viene el hermano y dice, oye, no abortarás. No, eso no es un mandamiento. Oye, ¿verdad? ¿Qué pasaje le digo? Bueno, ve tú ya lo mismo, pues, como dice. O sea, ¿qué le digo? ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? ¿O no dice nada? ¿Cómo una persona que dirige la iglesia no va a poder encontrar la respuesta bíblica exacta para una situación? Usted tiene que estar bien fundamentado en la escritura, porque tiene que manejar, no solamente conocer la Biblia, sino poder derivar un principio bíblico de una situación. La Biblia no habla de fumar, de bailar, de esas cosas, pero hay principios bíblicos que yo puedo y debo derivar de pasajes para poderlo aplicar, etcétera. Entonces, manejo adecuado de la escritura. Entonces, son tres grandes rasgos, hermano. El hogar, ver su hogar, su esposa, sus hijos. Luego veo su carácter, lo que no debe y lo que sí debe. Y luego veo su manejo de la escritura. Esos tres asuntos son los requisitos bíblicos. No hay otros requisitos bíblicos. Ahora, es verdad lo que usted dice también como coletilla. Hay iglesias que han puesto otros requisitos. Graduado con honores de la universidad, no sé qué. Que haya ido a Israel por lo menos 2 veces y traiga agua del Mar Negro, o del Mar Salado, o de cualquier mar, pero que traiga algo para que la iglesia vea que sí fue para Israel. Que haya besado no sé qué. O sea, ya voy. Yo voy a dirigir la iglesia, voy a dirigir una secta. Entonces, hay iglesias y asociaciones que yo estoy de acuerdo con usted, han puesto requisitos no bíblicos. Por ejemplo, posiblemente algunos hombres que están aquí sentados, jóvenes y adultos, reúnen el perfil bíblico. Ya lo reúnen en este momento. Pero no se atreven a asumir una tarea pastoral porque tienen un paradigma de lo que es el pastor que no es bíblico, ese paradigma que tienen. Por ejemplo, pueden decir, bueno, yo no soy graduado de ninguna institución. A mí Justicia y Culto no me ha dado ningún permiso para yo pastorear. Y entonces, y los hermanos no me van a reconocer como pastor. Etcétera, etcétera. Entonces, no se atreven, o si los invitan, ponen resistencia. Entonces, el paradigma de lo que es un pastor debe salir de la Biblia, no de la tradición eclesial o de la denominación. Entonces, nosotros lo que tratamos de convencer a los hombres de la iglesia es que si es hombre ya cumple un requisito. Ya cumple un requisito, que es importante. Ahora vienen los otros. Pero trabajamos con eso. Biblia, carácter, familia. Okay, entonces más o menos así tratamos de enseñar. Espero haya ayudado un poquito. Bien, voy a terminar aquí. Entonces, si tienen alguna otra pregunta me la pueden hacer a mi correo, que es facilito de recordar. Mi nombre es Samuel Marcano, ese es mi correo, todo pegado, pero le ponen 77. Samuel Marcano 77. Yo no nací en el año 77, nací en el año 60. Tengo 54 años, pero como 7 es el número perfecto, lo puse 2 veces. Yo dije, bueno, ese va a ser para que la gente se acuerde. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que nos guarde grandemente.